Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar, volvernos a ver, para recibir la palabra, el mensaje, para que cada día estemos con el mayor conocimiento que Dios nos pueda dar a través de cada exponente, a través de cada una de la palabra que nos da el Señor, para que podamos mejorar todos los días como personas. Como decía Glorita, todos los días, y uno piensa cómo se pudieron hacer las cosas y como que uno dice, ¿cómo lo hicieron? Pues de acuerdo, uno dice la buena voluntad de Dios, ¿no? Porque nuestros padres también tenían temor a Dios, y aunque hubiesen algunas creencias erradas, pero la base era el Señor, o Dios, como se puede llegar a decir. Bueno, hermanos, vamos hoy a seguir hablando de la temática que traemos, para que cada día podamos conocer mejor nuestro andar, nuestro caminar, cómo enmendar nuestros errores, cómo poder discernir y poder llegar a conocer en dónde estamos fallando, para poder corregir, ya sea posturas, creencias, formas y maneras como podemos decir, como podemos actuar. Y eso es lo importante, que cuando la palabra de Dios nos caiga o nos dé la luz de que en esa parte estamos errados, pues ya tenemos la herramienta, ya tenemos la luz para empezar a buscar ese cambio, para empezar a buscar la forma y la manera de cómo nosotros podemos mejorar todos los días como personas. Nosotros estamos hablando del tiempo, como les decía el domingo, que estamos en el tiempo de la gracia, y es lo que se denomina la remisión. Pero cuando uno empieza a analizar y empieza uno a pensar acerca de este concepto, y uno va a la Biblia y lee muchas cosas, uno empieza a darse cuenta de que Dios quiere traer claridad en algunas cosas, que Dios quiere traer un conocimiento mejor de lo que de pronto traíamos, o aumentarlo o mejorarlo, por si hay algún conocimiento que no está acorde a la Escritura, y el objetivo del Espíritu Santo es corregir y que cada uno de nosotros enmendemos. Hablando de la remisión, que era lo que hablábamos el domingo, dice que la remisión se refiere
a perdonar pecados, a echar fuera y echar lejos los pecados, perdonar transgresiones y perdonar iniquidad. Analizaba algo que me llamó la atención de un versículo bíblico y que es importante saber y conocer cómo es que Dios me va a perdonar a mí un pecado, cómo es que Dios me va a llevar a mí a que yo corrija. Y en la palabra de Dios, así como un día nosotros aprendimos que una cosa era iniquidad, otra cosa era transgresión y otra cosa era mandamiento, pues aquí también hay que empezar a conocer, porque si usted y yo hemos leído la palabra de Dios, nosotros tenemos seguramente un concepto que es que todos los pecados se perdonan con la sangre y no todos los pecados fueron perdonados con la sangre del Señor. Entonces hay que entrar a conocer cuáles son los pecados y cuáles son los que no son perdonados por la sangre, sino por otras cosas. Entonces eso es importante porque eso lo dice Pablo, dice casi todos los pecados fueron perdonados por la sangre. Ese casi quiere decir que no todos, porque hay unos pecados que no son perdonados por la sangre del Cordero, sino que hay otras cosas de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Por eso es importante conocer y analizar lo que la Escritura nos habla, lo que la Escritura nos enseña, porque a veces de pronto con que escuchamos a muchas personas y cogemos sus conceptos, pero no analizamos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante conocer cuáles fueron los pecados por los cuales la sangre del Señor perdonó y cuáles pecados son los que se tienen que perdonar sin sangre. O sea, no es, vuelvo y le repito, no es que todos los pecados, porque el mismo Pablo, si no estoy mal, en Hebreos 9:7 dice, y casi todos los pecados fueron perdonados por sangre, con la sangre del Señor. Entonces es importante conocer cuáles son y los otros, de qué manera yo tengo que hacer para que me sean perdonados esos pecados, o si ya fueron perdonados. Entonces por eso es importante. Fíjense que dice que la remisión se refiere a perdonar pecados. Vuelvo y le repito lo que le decía el domingo. La Reina Valera metió todas las faltas, todas las fallas, todas las equivocaciones, todo lo metió bajo una sola palabra y es pecado. Pero la Biblia lo define por partes diferentes. No todos son iguales. Por eso hay que tener en cuenta qué es lo que hace referencia cada uno de estos conceptos que nos enseña la Escritura, a qué hace referencia y de qué manera el Señor perdonó, por ejemplo, la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿A qué es lo que el Señor hace referencia? Otro concepto que fue metido dentro de la palabra pecado es el maquinar. Y otro concepto que está metido como pecado es la rebelión. Entonces vamos a analizar y vamos a mirar que cada uno de estos, en que la Biblia Reina Valera lo metió todo en la misma bolsa, la Biblia lo separa. La Biblia lo pone por aparte y a cada una de estas formas de pecar se le ha dado un trato especial. Cada uno tiene una forma y una manera de cómo el Señor llevó a que Moisés, a que Aarón y que de ahí en adelante se hiciera la manera de cómo se podía perdonar el tipo de pecado que había cometido el ser humano. Bien. Me dio la tarea el domingo les había hablado que la Biblia clasifica el pecado
de tres formas, o las malas actitudes, o las malas decisiones de los hombres. La palabra lo define en tres conceptos diferentes. Vamos a estudiar hoy el primer concepto para que sepamos qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a eso, qué hace, porque la palabra de Dios en una parte dice que hay un pecado que no se le será perdonado. Y ya vimos nosotros que el pecado de rebelión Dios no lo perdona. Por eso vimos el pecado de los ángeles. Los ángeles, Luzbel se rebeló contra Dios y Dios no perdonó la rebelión contra él. Igualmente conocemos la rebelión de Coré, que tampoco le perdonó su rebelión, y los hijos de Aarón que hicieron lo que Dios no había mandado, usurpando, ignorando las cosas del Señor, también fueron muertos por el mismo Señor. Y también vemos a Judas. Vimos que Judas traicionó al Señor y en qué condiciones terminó Judas. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son los pecados, de qué manera el Señor perdonó y de qué manera el Señor hará lo que tenga que hacer para terminar el resto de cosas. Bien, vamos a mirar el primer tipo de pecado que nos habla la Escritura. Y en el hebreo se dice Abón. Cuando hablamos de Abón, él está hablando de la iniquidad. Abón en el hebreo significa iniquidad, perversidad y actos inmorales. Te vamos a analizar qué es lo que habla el Señor, porque es importante que cuando nosotros leamos, encontremos, vuelvo y digo, uno va a la Reina Valera y usted encuentra el pecado, grande es mi pecado, por ejemplo, dijo Caín cuando el Señor lo sacó del jardín. Pero cuando usted va al hebreo, cuando usted va a la base o al origen, encuentra que no es el pecado, sino que es la iniquidad, sino que es la perversidad. ¿Por qué? Porque en su corazón él maquinó la forma como iba a matar a su hermano. Entonces, por eso es importante conocer y tener claro este tipo de conceptos. La palabra iniquidad o la palabra abón con B pequeña en el hebreo significa castigar, significa perversidad en lo moral, que viene de una raíz que tiene que ver con el actuar con perversidad. Por eso el Señor dice que nuestro corazón es perverso. ¿Por qué? Porque nosotros maquinamos, porque nuestro corazón, en donde mora la mente, empezamos a maquinar, empezamos a pensar, si la persona me dijo esto, si la persona me dijo aquello. Entonces nosotros mismos nos armamos una serie de cosas en la cabeza y terminamos odiando, terminamos en discordia, terminamos buscando la forma y la manera como yo voy a desquitarme, cómo voy a alejarme. O sea, empezamos a pensar un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque le dimos cabida a algo, porque alguien nos dijo algo y nuestra mente empezó a trabajar. La mente es una herramienta muy poderosa que tiene el hombre. En ella están los pensamientos, y hay pensamientos buenos como hay pensamientos malos. Entonces, por eso es importante. O sea, la palabra remisión o la palabra castigar o abón, que es perdonar pecados, tiene que ver con lo moral. ¿Y a qué hace referencia cuando la Biblia me está diciendo que el Señor perdona la iniquidad o perdona lo inmoral? Eso hace referencia, cuando hablamos de moral, es hacer lo correcto, es hacer lo que está escrito en la Biblia, es seguir unos patrones
de la honestidad, de la integridad, de la transparencia. Eso es lo que habla el Señor, de hablar de algo moral, es decir, que debemos hacer las cosas de acuerdo a lo que marca las pautas, lo social, lo religioso. En nuestras casas nosotros tenemos reglas, tenemos normas, y siempre son hay que hacerle el bien, no hay que coger lo ajeno, siempre le estamos enseñando, o a nosotros nos enseñaron lo que era correcto. Por eso hoy en día nosotros caminamos dentro de esos parámetros, dentro de esas normas que nos enseñó nuestros padres. Cuando un padre no enseña normas, cuando un padre o una familia, la madre o el padre, no enseña las reglas y las normas, son niños que no respetan a nadie. Son personas que les da igual que sea de día, que sea de noche, hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no se les colocó límites, porque no se les frenó. El niño que llegó a la casa con un lápiz que usted sabe que no se lo compró, pero usted no dijo nada. El padre que el niño llegó con algo y usted le pareció bonito porque le gustó a su hijo y entonces usted le permitió, y de ahí vienen los grandes problemas que se tienen en un futuro. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros miremos si nuestros comportamientos son morales, si están dentro de las reglas, si están dentro de los parámetros del Señor. Y si hay algún comportamiento, si hay alguna manera, hay algo que no se ajusta a lo que es del Señor, pues tenemos que empezar a corregirlo. Lo bonito del Señor es que mientras Él no venga, tenemos la opción. Tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad de tener un lenguaje diferente, de reconocer que sí, que estamos cometiendo una infracción, que estamos teniendo unas actitudes que no son las correctas, que me gusta ir a la tienda del vecino y hablo y escucho que hablan de todo el mundo y yo también participo sin tener conocimiento. O así tengamos conocimiento, nosotros no podemos participar de eso porque se supone que yo soy luz. Se supone que uno no debe meterse en los chismes, sino mantenernos un poquito como alejados de todas esas cosas. ¿Para qué? Para evitarnos problemas. Porque eso es lo que dice el Señor, que el chismoso siempre andará de lío en lío, de problema en problema. Entonces, si a usted le gusta la paz, si a nosotros nos gusta la armonía, pues no participemos. Si usted sabe que la persona X le gusta hablar y usted sabe que no es verdad, yo mejor me abstengo, mejor no voy, no comparto, no hablo. ¿Para qué? Para que la persona no me llene la cabeza de cosas. ¿Listo? Bien, entonces, dice, este tipo de pecado, es decir, los pecados de iniquidad, que en el hebreo significa o se dice abón, este pecado de perversidad en lo inmoral. O sea, lo que el Señor está hablando es que nosotros, a hablar algo inmoral significa acciones o comportamientos que van en contra de lo moral, las buenas costumbres y los principios étnicos. Recuerde lo que dice el Señor en su palabra: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando uno dice, no, pero resulta que esta persona era así, pero desde que está tratando con esta persona, ya la desconozco, eso ahorita, su forma de hablar, su manera de expresarse, aún cambió su estilo de vestir. Antes era recatada, ahora es mostrona. Bueno, todo ese montón de cosas que uno empieza a ver de que esa amistad no nos sirve. ¿Por qué? Porque me está llevando a que mis acciones y mi comportamiento no sea el correcto, es algo inmoral. Cuando el pecado que el Señor quiere perdonar y el Señor perdonó, que tiene que ver con lo inmoral, dice que generalmente lo que el Señor va a perdonar o perdonó es la fornicación, el adulterio, el incesto y la prostitución. Esos son los pecados
que hace referencia a la iniquidad. ¿Por qué? Porque son repetitivos. La persona que está en fornicación, si hablamos del punto de vista de que de idolatría, porque la palabra de Dios me habla que la fornicación tiene que ver con la idolatría. Usted entre los 10 mandamientos no encontramos la fornicación, encontramos el adulterio. No adulterarás, dice el Señor. Pero la fornicación no, ¿por qué? Porque la fornicación dentro del lenguaje del Señor hace referencia a la idolatría, a la hechicería, a todas esas cosas que van en contra del Señor. Eso es, fornicar quiere decir que cambia a Dios por otros dioses, por otras cosas. Fíjese que, y quiero hacerle esta pregunta a ver si usted lo sabe. Hay dos cosas que Dios no puede hacer. Hay dos cosas que Dios no puede hacer. Mentir, muy bien. Y la otra, hay otra cosa que yo lo leí ayer y yo decía, esta sí no me la sabía. Algo que leí ayer en Isaías dice que algo que Dios no conoce. Y uno dice que Dios no conoce, pero sí es lo que, señora, el pecado no, algo que Dios no conoce. Y Él mismo lo dice en la Escritura. Entonces fíjense que hay tantas cosas que uno lee en la Escritura y a lo mejor no se da cuenta. Lo que dice Dios en su palabra, dice es que yo no conozco a otro Dios aparte de mí. Yo no conozco otro Dios. Yo no conozco otros dioses. Entonces es el único que Dios no conoce. Otros dioses porque Él es el único Dios. Porque Él está por encima. Y eso lo dice Él en Isaías. No estoy segura si dice Isaías 44:7, donde Él dice, porque yo Jehová no conozco otros dioses. Entonces uno se queda, vea usted, uno va entendiendo y uno va como encontrándole ciertas perlitas a la palabra del Señor. Y lo otro que el Señor no puede hacer es mentir, porque el día que mienta deja de ser Dios, deja de ser la verdad absoluta. Bien, entonces, cuando el Señor habla, cuando la palabra me habla de lo inmoral, está diciendo que Él está perdonando, que Él ha perdonado la fornicación. Por eso dice, fornicaron con otros dioses. ¿Qué quiere decir? Fueron y le rindieron culto, fueron y le prendieron, le hicieron sus rituales, tuvieron relaciones ahí mismo, en medio de esas festines, como nos dice la Escritura. Ahora, hay algo muy importante que lo que el Señor nos está enseñando, que es lo que yo he aprendido, y creo que fue lo que también le enseñé a Piedecuesta el sábado, y es que nosotros le estamos diciendo al Señor, organice mi vida, le estamos diciendo al Señor, sane mi vida, le estamos pidiendo muchas cosas al Señor para que Él actúe en nosotros. Pero resulta que hay algo muy particular que la Biblia nos enseña, y es que Dios no hará nada hasta cuando usted y yo no restauremos su altar. Él no se manifestará, Él no hará nada si el altar, que es el lugar en donde nosotros rendimos culto, en donde nosotros le hacemos honor al Señor, donde nosotros mora el amor hacia Dios, si no está restaurado, Dios no hará, Dios no se manifestará. O eso no se dio con el profeta. Con el profeta, cuando los hechiceros, los personajes del profeta, cuando dijeron que venga fuego del cielo y el que responda a ese adoraremos. Y fíjense que los que estaban haciendo sus rituales a los dioses babilónicos, a los dioses de Jezabel, a todas esas cosas, y se sajaban, se cortaban, hacían un montón de cosas, y en medio de todo eso también había el profeta que había hecho su altar. Pero en medio de todo ese mover de estos falsos profetas y adoradores falsos del Señor, destruyeron lo que el profeta había realizado. Y fíjense que hasta cuando el profeta
no vino y dice que Él arregló el altar, colocó la leña, colocó las cosas como debería ser, hizo una zanja alrededor del altar y le echó agua. Hasta cuando nosotros no arreglemos este lugar que es el altar, que es la morada del Señor, habrán muchas cosas que el Señor no podrá hacer. ¿Por qué? Porque hasta cuando el profeta no realizó, hasta cuando el profeta no arregló el altar, el fuego no cayó. ¿Sí me hago entender? Que hay cosas aquí en nuestro corazón, tenemos en nuestra vida muchas cosas que tenemos que arreglar con el Señor. ¿Para qué? Para que venga el fuego, para que vengan las respuestas, para que vengan las sanidades, para que venga lo que usted y yo le estamos pidiendo al Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Arregle el altar, ponga orden. ¿No fue lo que hizo el Señor en el templo? Eso fue lo que hizo el Señor. Vino y sacó a todos los mercaderes. ¿Para qué? Para luego venir a hacer la obra, la tarea de Él. Por eso es importante lo que el Señor nos está diciendo. Analicemos, miremos si mi altar está destruido por otras cosas. Si mi altar está pisoteado con otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por situaciones del entorno, por situaciones que estoy viviendo, nosotros tenemos algo que para mí es algo como inmaduro. ¿Por qué peleo con Dios? Si yo tuve un pleito con Glorita, ¿por qué yo peleo con Dios? Y no quiero nada con el Señor, si Él no tuvo la culpa. Si Él no tuvo la culpa de que yo hubiese tenido con Glorita un sí y un no, por algún concepto, por alguna diferencia de cosas, y nos agarramos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo salgo y me voy. Eso es inmadurez, porque Dios no tiene la culpa de lo que pase entre nosotros. Y recuerde que todas esas situaciones que pasan entre nosotros, eso es el aguijón, lo que Dios va a tratar, ¿qué? Nuestro carácter entre los unos y los otros. Luego yo no puedo salir corriendo porque tuve una diferencia con fulano, porque tuve una diferencia con mi papá, entonces ahora no quiero nada. Porque los únicos perjudicados somos nosotros y estamos dando señales de ¿qué? De inmadurez. ¿De qué nos sirve cantar? ¿De qué nos sirve orar, pasar tardes enteras estudiando la Biblia? Pero mis actitudes con respecto a los demás no son las correctas. No es lo que Dios, no estoy dando la luz que debo de dar. Eso es como un metal que retiñe. Eso es como si usted estuviera echando vino nuevo en odre viejo. En cualquier momento explota. Por eso aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es que debemos de empezar a analizar cómo está mi altar, cómo está el lugar en donde mora la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas palabras? De esta fuente, ¿qué tipo de agua sale? ¿Qué tipo de agua sale? Agua salada, agua que no edifica, que en vez de traer vida, no edifica. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que los pecados de iniquidad, la iniquidad sí fue perdonada por el Señor. El Señor perdonó, ha perdonado las idolatrías, que tiene que ver con la fornicación, que tiene que ver con qué, con aquello de que nosotros dejamos al Dios vivo, al Dios eterno, y me voy a buscar a otro Dios. Me voy a buscar que otra persona me solucione los problemas. Me voy a buscar otras cosas porque es que este Dios que tengo no me sirve. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo. Ahora, lo otro que el Señor también ha perdonado con su obra es el adulterio. Es decir, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual. Porque estamos adulterando su palabra. Y eso es lo que uno escucha. Uno oye a muchas personas, muchos líderes espirituales, y uno dice, ¿será que esta persona no lee la Escritura? ¿Por qué dicen cosas que no son verdad? ¿Por qué se atreven a afianzar y llevar a un sinnúmero de personas a poner su confianza en algo que no tiene nada de fundamento bíblico?
¿Por qué? Porque uno se da cuenta cuando el líder, cuando el pastor lee la palabra de Dios. Si usted da una cita bíblica, escudriñela. No simplemente la tira al aire y usted no dijo nada de lo que usted leyó. Y seguramente usted está dando por sentado que la gente entendió y resulta que no. Porque cada cita bíblica tiene un mensaje profundo, tiene algo muy interesante. Pero como nosotros no queremos hacerlo, por las razones que sean, o porque me interesa, traigo todo este montón y si yo no lo entrego, entonces voy a... No, a mí me interesa si sea un pedacito, pero que la gente le quede en el corazón la palabra de Dios. No me interesa terminar un contenido como los profesores en el colegio. No, es que tenemos un pénsul y tenemos que meterle a los chinos, así sea como sea, toda la materia, porque si no, no nos pagan, porque si no, no cumplimos, y así no es con Dios. El objetivo del Señor es que las cosas nos queden claras, las cosas nos queden bien cimentadas para que cuando venga la prueba, para cuando venga el confrontarnos, para que cuando venga la situación, ese conocimiento, ese pedacito me sirva como base ¿para qué? Para poder enmendar, para poder enfrentarme. No es tanto el salir corriendo y meter un montón de cosas porque no se justifica. Que yo le diga a usted 20 citas bíblicas y de las 20 no le hablo nada. Sí, ahí leyeron y ¿qué quedó aquí? Nada. Y eso se lo decía yo a una persona que me dijo, no es que en el culto de hoy nos dieron un montón de citas. Y yo le dije, ¿y qué quería decir? Dijo, yo no sé, pero allá decía y hablaba y ahora tengo la tarea que ponerme a leer. Pero qué jartera ponerme a leer todo eso. Entonces, si estamos haciendo bien la tarea, no. No, porque el Señor se sentó y le explicaba las cosas a sus discípulos. El Señor se sentó y le explicó qué quería decir la semilla de mostaza. El Señor se sentó y le explicó a sus discípulos y a todos los que estaban ahí las parábolas. Le enseñó quién era su Padre. Nos enseñó a pedir, a orar. Y él se dedicó y nos escudriñó y nos entregó el conocimiento. Pero desafortunadamente muchos no hacen eso. Y yo miraba, porque eso le llegan a uno, ahora ¿qué es lo que están haciendo? Hay muchos que se han sentado y han buscado como ¿cómo se llama eso? Como formatos. Aquí está el formato de tal cosa y entonces le entregan la cita bíblica, le entregan el contexto, le entregan todo y usted lo único que tiene que hacer es lea y hable. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a coger lo que él me escribió? Y entonces, ¿dónde está mi revelación? ¿Dónde está mi relación con el Señor? ¿Dónde está el que yo me siento y escudriño la palabra de Dios para poderle hablar a ustedes? Yo decía, Dios mío, hasta los mismos líderes se están llevando a que los pastores no lean la escritura, a que no se sientan, como dice una de las propagandas, dice, se sienta 3 horas a pedirle al Señor que lee palabra. Mira, aquí yo le doy aquí todos estos formatos, aquí yo le pongo para que usted no es sino lea, busque y ya, se acabó. Y yo le decía, no, así no es, porque entonces usted y yo, ¿cómo nos conectamos con el Señor? ¿Cómo nosotros le entendemos qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Por eso es importante sentarnos a mirar, porque una palabra no es igual, el mismo significado no es igual en todos lados. Hay que mirar el contenido, hay que mirar el texto y el contexto, hay que analizar la situación para poder entender. Porque cuando uno va y cuando yo miraba esta palabra de abón, o sea, de iniquidad, miraba y yo decía, pero la palabra aquí, iniquidad, no es igual a la que está en esta otra parte. Y no es igual a la que está en esta otra, porque los conceptos son diferentes. Entonces hay que analizarlo, hay que mirarlo. ¿Para qué? Para poder entender y comprender qué es lo que me está diciendo el Señor. Porque en muchas partes las cosas no son iguales.
Tiene la misma palabra, pero hay que mirar el contenido para poderle decir a qué hace referencia el concepto. Por eso dice que lo otro, por lo cual el Señor murió por nosotros, es el incesto. ¿Qué es el incesto? Son las relaciones, son los matrimonios entre familiares. El papá con la nieta, el tío con la sobrina. O sea, todas esas cosas, eso es incesto y el Señor no permite eso. ¿Por qué? Porque eso va contra la moral, va contra la misma palabra de Dios. Yo veía un video de unos señores que tenían la cara toda rara y los dientes, o sea, una deformidad en el rostro y todos tenían problemas de ¿cómo se llama eso? Mentales. Y decía que era que el papá se había acostado con la hija y había engendrado todo ese montón y todos tenían problemas mentales. Y los dientes todos raros y un ojo aquí y el otro allá, porque la Biblia dice que no, hermano, los familiares no se pueden casar hasta la 10ª generación, dice el Señor en su palabra. Pero la gente yo digo, pero es que no encontraron más viejas sino las primas, no encontraron más hombres sino los primos o los hermanos. ¿Quién dijo eso? Como si no hubiera más hombres en la tierra o mujeres en la tierra. Y eso es lo que dice el Señor. El incesto, el Señor no está permitido. Pero Él dio la opción, porque si no miremos la hija de Lot, las hijas de Lot, hasta la 10ª generación fue que ya pudo entrar, ¿quién? Ruth. Hasta cuando no se cumpla el tiempo de depuración de las situaciones de los hijos y de toda esa combinación, no se puede. Pero ya cuando se cumplió el tiempo, porque el Señor dice que hasta la 10ª generación, y cuando analiza uno, Ruth era la 10ª generación, ella ya podía entrar, ¿para qué? Para casarse con Boz, y de ahí venía ¿quién? El rey David, y del rey David, ¿quién venía? Jesucristo. Entonces, por eso es importante conocer, por eso es importante analizar. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros estamos cometiendo errores, estamos cometiendo fallas. Y dice el Señor que la otra parte, lo otro por la cual el Señor también murió por nosotros, es la prostitución. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la prostitución? Puede ser en el plano físico, son las personas que están allá afuera, las mujeres, o ahora también son los hombres, los que prestan y venden el favor hacia las mujeres, generalmente las mujeres maduras, que se terminan desviándose. ¿Por qué? Porque son personas que tienen muchos problemas a nivel de la carne. Y ahorita eso uno ve una cantidad de cosas que uno se queda como asombrado, uno dice, Dios mío, ¿y esto aquí cómo es? Entonces, fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo que lo que el Señor vino a traer la remisión, a perdonar, son estos tipos de pecado. Es este tipo de pecado que el primero es como se define o como se habla en el hebreo, que es el avón. Ahora, miremos si el avón significa inmoralidad, fornicación, adulterio, incesto, prostitución. Dentro del lenguaje del Señor, estos pecados son graves delante de Dios. Son gravísimos estos pecados cuando las personas están cometiendo estas fallas. Y cuando miraba aquí el concepto o cómo se escribe en el hebreo, porque eso es interesante porque podemos saber cómo es que se mueve. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué la palabra avón no empieza con la alef? Si la alef es la consonante con la que podemos escribir cualquier vocal. Y la primer vocal sí, es la A, pero ¿por qué en el hebreo la palabra avón no es con la alef?
Y me puse a analizar y yo decía, pues no se puede con la Aleph porque estamos hablando de pecado, estamos hablando de transgresión, estamos hablando de algo que no está acorde al Señor, y la palabra Aleph tiene que ver con el Padre. La consonante Aleph tiene que ver con el líder, tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo sagrado. Por eso la palabra Avon no inicia o no se escribe con la consonante Aleph, sino que se escribe con la consonante Ain. Ahora, este tipo de pecado, que es la fornicación, el adulterio, el incesto, la prostitución, ¿por qué se escribe con esta consonante? ¿Por qué inicia? Porque son los pecados que entran por los ojos. Porque esta consonante tiene que ver con los ojos. Tiene que ver con el vigilar. ¿Qué les dice el Señor? Esté pilas, vigile sus acciones, esté pendiente de lo que está a su alrededor. ¿Para qué? Para que usted no cometa la falla, para que nosotros no cometamos el error delante del Señor. Esta palabra o esta consonante que es Ain significa ojo, vigilar. Fíjense que también tiene algo muy interesante, significa oveja. Y las ovejas somos nosotros. Y nosotros y las ovejas, dentro de su contexto, tienen una poca visión. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No podemos ver más allá. No podemos ver lo interior de una persona, de lo que hace la persona, de la actitud de una persona, porque no estamos en el espíritu. Si yo estoy caminando en las cosas terrenales, yo no puedo discernir lo que está pasando en el corazón de la otra persona. ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob? A Jacob. Jacob había perdido su visión física, pero Jacob tenía una relación con Dios, tenía una relación con el Señor. Y cuando llegó José y le presentó sus hijos, Jacob puso al menor, lo puso como mayor, y al mayor lo puso como menor. Y eso disgustó sobremanera a José. ¿Por qué? No, papá, el mayor es esto. ¿Por qué? Porque el primogénito tenía una bendición doble, tenía un privilegio. ¿Y qué le dijo él? Yo sé quién es cada uno. Pero él que estaba viendo el futuro, tenía una visión espiritual. Tenía una visión de que el menor era el mayor, porque eso era lo que Dios le había dicho a la mamá de Isaac, de Jacob, que el menor sería el mayor y que el mayor serviría al menor. Esa situación la enmendó ¿quién? Jacob en su hijo Benjamín, porque era con la esposa amada. Entonces fíjense, si yo no tengo un vínculo con el Señor, si yo no mantengo lectura con la palabra, si mis acciones no están acorde a la escritura, no puedo tener una visión espiritual. No puedo discernir qué es lo que va a pasar. Y me voy a meter en un sinnúmero de cosas y voy a terminar equivocada y errada con respecto a las cosas. Por eso esta palabra, Avon, que hace referencia al pecado, que hace referencia a la iniquidad, a la perversidad, dice que tiene que ver también con la sombra, tiene que ver con los ojos. Por eso el Señor, ¿qué nos está diciendo? Cuide sus ojos. Si yo me mantengo en las redes sociales solamente alimentando, ¿qué dice el Señor con respecto a los ojos? Que mis ojos y mi cuerpo tendrán luz si yo veo cosas buenas. Y todo mi cuerpo estará lleno de luz, dice el Señor. Pero si yo me la paso viendo cosas que no me edifican, todo mi cuerpo estará lleno de oscuridad. Y por eso vienen las situaciones, viene el pecado, vienen los adulterios, vienen las fornicaciones. Se me hace fácil, hoy estoy aquí con el Señor y mañana estoy con el otro Señor. ¿Por qué? Porque no tengo un fundamento base sobre la palabra. Por eso el Señor aquí está diciendo que esta palabra, que es perversidad, que es iniquidad, este pecado, entran por los ojos. Entran, ¿por qué?
por la visión. Y también esta palabra o esta consonante con la que se escribe el pecado tiene que ver con el color. Por eso el Señor, que dice en Isaías: si mis pecados son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la lana. Por eso aquí el Señor está diciendo: ¿de qué color es su pecado? ¿Rojo? ¿De qué color es su pecado? Entonces aquí lo que el Señor nos está hablando es de qué color es nuestro pecado. Y si vamos a la presencia del Señor y si vamos a caminar con el Señor, pues Él nos va a que ese color rojo lo va a volver blanco, transparente, nos va a hacer justos delante del Señor. Y por eso es importante que esta palabra o esta remisión de la que nos habla el Señor, que Él vino a remitir, porque vuelvo y les repito que lo que dice el Señor en su palabra, no todos los pecados fueron remitidos o se hizo remisión con la sangre del Señor. Hay otros pecados que no son remitidos con sangre, sino que ya viene otra situación para que esos pecados que no fueron redimidos por la sangre sean ahora redimidos por lo otro que hay que hacer. ¿Sí lo sabían? ¿Sí entendíamos eso? Por eso es importante leer con entendimiento, comprender lo que nos dice la Escritura para poder saber en dónde estamos nosotros parados. Ahora, dice, esta consonante representa la comprensión, el entendimiento y una visión interna. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a Noé cuando ya pasó todo lo que tuvo que pasar? ¿Qué le dijo el Señor? Él comprendió que nosotros somos carne y que Él es espíritu. Y que Él no va a pleitear con nosotros porque Él tiene muy claras las cosas. Ciertamente usted es carne, yo soy espíritu. Por eso debe ser flexible, debe comprender nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana. Y por eso Él buscó la forma y la manera de cómo hacer la remisión, de cómo perdonar pecados de ignorancia o pecados con culpa. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. El Señor, uno lo hizo con sangre y otros no serán con sangre. Por eso es importante, hermano, que nosotros leamos la palabra, mantengamos el conocimiento. ¿Para qué? Para poder entender lo que dice el Señor. Ahora, esta primera consonante con la que se escribe la palabra pecado o iniquidad o perversión o inmoralidad tiene un valor de 70. Y este número 7 hace referencia ¿con qué? Con la creación, con la perfección, hace referencia a las fiestas del Señor. Fíjense que las fiestas del Señor estaban cumpliendo unos parámetros de ¿qué? De perdón, cumpliendo unos parámetros de limpieza, cumpliendo unos parámetros de purificación para que nosotros nos podamos acercar al Señor, para que nosotros podamos llegar a Él. Si no, no podemos y no podemos ver la santidad de Dios, como el Señor se lo dijo al profeta. Usted no me puede ver mi rostro, pero me podrá ver la espalda. Y por eso Él pasó y Él la vio y Él dijo, y Él gritó, grande es Jehová y la misericordia y la bondad están conmigo. Por eso es importante, hermano, lo que dice, que este pecado o esta obra que hizo el Señor, Él vino a ¿qué? A traer santidad. Él vino a aplicar lo que dijo el Señor a sus discípulos cuando uno de ellos le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Él le dijo 70 veces 7. Hay una medida de perdón, hay una medida de ¿qué? ¿Por qué? Porque el número 7 representa
representa perfección, representa perdón, representa las fiestas del Señor, porque en cada una de ellas se manifestó el Señor para que el hombre cada vez tuviera la oportunidad de acercarse al Señor. Por eso es importante, hermano, lo que el Señor nos está enseñando, que esta remisión, remisión de pecado, lo primero que el Señor está haciendo es trayendo perdón sobre nuestras iniquidades, sobre nuestras perversidades. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con lo que ya lo dije, lo inmoral, lo que tiene que ver con las obras de la carne, tiene que ver con la parte de las cosas espirituales, con las falsas creencias, ¿ya? Por eso es importante que nosotros leamos la Escritura, le prestemos atención a lo que estamos leyendo. No podemos entender muchas cosas del Nuevo Testamento si usted no conoce la base. Tenemos que conocer la base, lo que yo le decía a ustedes de este pastor que hablaba, y él hablaba de unas cosas y él decía unas cosas y la persona decía, no, pastor, usted está equivocado, no, eso no es así, no, así no es. Pero como estaba en su jactancia, no quería reconocer que estaba equivocado. ¿Pero por qué? Por el mismo desconocimiento de la Biblia. Porque muchas veces yo cuando el pastor, la persona esa estaba haciendo la exposición, y yo decía, no, pero el pastor está equivocado. No, no es. Él decía, bueno, ¿y los pecados con qué animal? Él decía, fue con una oveja. Dijo, pero todos los pecados con una oveja. Sí, claro, una oveja. Dijo, ¿usted está seguro? Y yo decía, no, con una oveja no, las ovejas representan el pueblo. El becerro, el carnero, son diferentes. El becerro es el sacrificio del sacerdote que llevaba al padre, y el macho cabrío o el macho cabrío es para el líder, para las cabezas de familia que cometieron, y cuando el pueblo pecaba se llevaba un cordero. Hay que saber qué significa cada una de esas cosas, y que la ofrenda exigida por el Señor, por el pecado, ya sea del sacerdote, ya sea de la cabeza de la casa, o sea del pueblo en general, son diferentes. Porque el Señor así lo determinó. El Señor determinó el líder, aquel que Dios lo ha puesto por cabeza, la pedida de cuenta es diferente a la del pueblo. ¿O no dice así el Señor? Los que enseñamos la palabra, dice el Señor, que los maestros seremos los primeros que vamos a rendirle cuentas al Señor. Y si erramos y si enseñamos lo que es incorrecto, dice que seremos doblemente castigados. Por eso es importante leer la base, es importante conocer el concepto para poder decirle al pueblo qué es lo que se hizo. Porque todo el mundo está pensando, no, todos fueron salvos. ¿Quién dijo si la Biblia me dice otra cosa diferente? Y todo el mundo está pensando eso. Y la gente, ¿por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. Porque ese error viene desde tiempos atrás. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Señor, bendito Dios y soberano Cristo, en este momento, Señor, venimos a decirte gracias, porque a través de la obra suya, tú perdonaste los pecados de iniquidad. Tú perdonaste, Señor, los pecados de adulterio, de fornicación, ya sea en el cuerpo o sea en la parte espiritual. Señor, gracias, porque tú nos estás diciendo, y tú siempre das la oportunidad a su pueblo de que tengan el perdón. Pero para ello debemos acercarnos, debemos de arreglar nuestro altar, Señor. Debemos de sacar todas estas cosas que hay en nosotros que nos impiden, Señor, que el Espíritu de Dios, que su fuego abrasador, que su presencia se mueva en nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor,
que así como estamos hablando de la remisión y qué tipos de pecados es lo que se hace la remisión con sangre y cuáles son los que no se harán remisión sin sangre, Señor, para tener claridad sobre las cosas, Señor, porque seguramente creemos que ese pecado que es perdonado o será perdonado porque debemos hacer ciertas cosas y no fue perdonado por la sangre de Jesús. Porque Hebreos 9:7 lo dice, casi todos los pecados se hizo con derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no habrá perdón. Pero no son todos, Señor. Tú lo traes, tú tienes muy claro en la palabra cuáles son esos pecados, Señor. La iniquidad, la perversidad, el incesto, el adulterio, la fornicación, lo inmoral, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Si todavía tenemos estas acciones, si todavía tenemos otros dioses, si tenemos cosas en nuestro corazón, Señor, permítanos ponernos en paz contigo. Tú no tienes, Señor, la culpa de que entre nosotros haya disensiones, que entre nosotros haya pleitos. Estamos en un proceso, Señor, un proceso de formación, de instrucción, un proceso en donde estamos siendo probados para ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tanto experimentamos su palabra en nosotros? ¿Qué tanto hemos conocido de su palabra, Señor? Por eso, Señor, si en nosotros hay iniquidad, pecados repetitivos, entonces, Señor, te pedimos que nos ayudes a arreglar nuestro altar, como lo hizo el profeta, Señor, cuando hicieron los sacrificios y que el fuego que cayó del cielo, ellos entendieron que era el Dios del profeta. Donde vinieron, echaron agua, hicieron los sacrificios y él simplemente dijo que el fuego de Dios caiga. Y eso fue lo único. Y vino el fuego, dice la palabra, que consumió todo lo que tenía el altar. Tal vez nuestro altar todavía, Señor, está desordenado. Tal vez nosotros no hemos arreglado la leña, no hemos arreglado las piedras, no hemos arreglado las zanjas para rodearlo con agua. Y el agua representa la palabra, representa el nuevo nacimiento, representa la regeneración, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a empezar a analizar y a pensar para que podamos entender que esos pecados fueron remitidos, que esos pecados, Señor, fueron perdonados y que fueron echados sobre los hombros del Señor. Jesús, Señor, así como Isaac, Noé le puso la leña sobre sus hombros y que anduviese un camino para poder llegar a un monte, Señor. Y el Padre llevaba el fuego y el cuchillo, Señor. Así pasó con Jesús. Jesús, Señor, sobre sus hombros estuvo, Señor, la madera, la humanidad. Y el cielo, Señor, vino los estruendos, vino los terremotos, vino todo lo que sucedió cuando Él entregó su espíritu. Y en ese momento, Señor, la tierra se oscureció y muchas cosas se sucedieron, Señor. Pero cuando Jesús resucitó, nosotros, Señor, fuimos perdonados y ahora tenemos la oportunidad, Señor, de empezar a arreglar nuestro altar, a acomodar, Señor, esa leña, Señor, acomodar, Señor, aquellas cosas para que tú puedas morar, para que tú puedas obrar. En medio del desorden, en medio del caos, en medio de todas estas situaciones, tú no harás nada, Señor. Tú estarás esperando que nosotros organicemos nuestra casa, organicemos nuestra vida, organicemos todo aquello que está fuera de ley, que está fuera del mandato, Señor, para que tú puedas moverte, para que tú puedas hacer esa obra grande y majestuosa de la cual nosotros te estamos pidiendo, Señor. Gracias, Señor, por esta primera parte, Señor, por esta primera consonante, Señor,
porque el pecado de adulterio, de fornicación, el pecado de incesto, de prostitución, empieza por los ojos. Lo que ven nuestros ojos, Señor. Por eso tú dices, vigila, ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que estás viendo, para que su cuerpo no se llene de oscuridad y nuestras acciones sean más oscuras y nuestras acciones no sean de acuerdo a lo que nos enseña la luz, que son nuestras acciones que ayudan a que otros se encaminen dentro del mensaje del Señor y el camino hacia la vida eterna. Ayúdanos, bendito Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú vienes poniendo en orden nuestro altar, para que aprendamos, Señor, qué nos corresponde hacer a nosotros, Señor. Porque siempre he dicho que tú hiciste una parte, pero a nosotros nos corresponde hacer algo, Señor. Tú no eres un Dios como esos padres, Señor, que todo se lo dan, todo se lo hacen a sus hijos, todo se lo hacen, Señor. ¿Por qué? Porque creemos que amar es maleducar. Creemos que amar es darle todo lo que pida, y así no funciona, Señor. Porque después no conocen el valor de la vida, Señor. Porque si nosotros como padres no le enseñamos el valor de las cosas, la vida sin contemplaciones le enseñará cómo son las cosas, Señor. Por eso, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has dado esa oportunidad, Señor, de alejarnos, de apartarnos, de poner en orden nuestra vida para que tú puedas venir y traer aquello, Señor, que tienes en espera para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Medellín, Señor. Oro, Señor, y te doy gracias por haber respondido mi oración, Señor. Gracias por traer nuevamente a mi hija, Señor, a que viva aquí, Señor, que no esté allá sola en Medellín. Gracias por esa ciudad, porque le abrió las puertas, porque creyeron en ella, porque la formaron, porque le bendijeron, Señor, de muchas formas y maneras. Pero ahora tú la devuelves, Señor, a su casa, como un día, Señor, cuando tú me llevaste a Cartagena y cuando pasé los 7 años, tú me dijiste, es tiempo de que vuelvas a tu tierra, es tiempo de que regreses a tu casa, Señor, y te doy gracias, Señor. Porque te había pedido, Señor, que en el matrimonio ella saliera de la casa, Señor, saliera casada a formar su hogar y su familia allí en Estados Unidos, Señor. Por eso, Señor, gracias por respaldar, por darnos el sentir y el anhelo de nuestro corazón, Señor. Bendiga también, Señor, al hijo de Amado y de Miriam allí en Medellín, Señor. Bendiga a Elina y a su esposo, Señor. Abre esas puertas por las cuales estamos orando, Señor. Porque vendrán tiempos mejores, Señor. Que aunque el mundo esté como esté, siempre veremos su gloria y su majestad, Señor. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor. Nuestras familias, los que están allí. Bendiga el hijo de Blanquita, Señor. Bendiga a todos aquellos que en Bogotá están, Señor, que hay familiares, hay hijos, hay nietos allí, Señor. Guárdalos, Señor, porque sabemos que los tiempos que vienen son tiempos de guerra, Señor. Son tiempos de enfermedad, son tiempos de muerte, Señor. Pero tú guardarás la vida de cada uno de nuestros familiares, Señor. Tú serás escudo alrededor de ellos y su presencia irá al frente de cada uno, guardando y cuidando su integridad como persona, Señor. Gracias por los hermanos en Piedecuesta, Señor, el doctor, los hermanos Rodríguez, Ochoa, Señor, allí que sean sanados, que sean guardados, que sean protegidos. Gracias también por mi primo Fabián, Señor, bendígalo, sígalo sanando. Gracias por haberle mostrado, Señor, la raíz de su enfermedad. Y ahora saben, Señor, cómo pueden ayudarle a que se restaure su salud y pueda seguir buscando de ti, Señor. Gracias, divino Salvador.
Gracias Dios eterno, gracias soberano Señor. Bendiga a los que estamos aquí, Señor, los que tuvimos la oportunidad y aquellos que no pudieron venir, pero que están allí, Señor, en la red. Bendígalos, tú conoces, Señor. Bendiga a los hermanos que están con esta gripe, Señor, las hermanas Asa, Chío, Señor, y otras personas que de pronto puedan tener un quebranto de salud. Guárdanos, Señor, de esta pandemia, guárdanos de esta gripa, Señor, que se viene levantando en la tierra, Señor. Guárdanos, que seas tú, Señor, nuestro guardador, nuestro cuidador, Señor. Ángeles de Dios en la puerta de nuestras casas para que nada pueda entrar, Señor. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.